Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, después de haber trabajado con las cuatro operaciones básicas de los números racionales, la suma, la resta, la multiplicación y la división, y después de haber hecho cálculos combinados con todo eso, nos toca trabajar con la potenciación y la radicación, ¿sí? Pero primero vamos a empezar en orden, ¿sí? Vamos a empezar primero por la potenciación y después vamos a pasar a la radicación. Primero vamos a ver todo lo que tenga que ver con potenciación para que ustedes lo tengan bien sólido y después vamos a pasar a la radicación más adelante. Hoy nos toca ver la potenciación de números racionales, ¿sí? Y para hablar de potenciación, primero lo que tengo que presentar de alguna manera son los elementos que tiene una potencia. ¿Sí? Ustedes ya los deben saber porque ya los vienen trabajando con los números naturales y con los números enteros, la potencia, pero cada vez que se comienza un tema, bueno, hay que presentar primero los elementos con los cuales vamos a trabajar. ¿Sí? Acá yo puse, ¿sí?, un ejemplo general de una potencia. Estas letras lo que están representando son los números. Pasa que cuando en matemáticas se generaliza, o sea, se habla en general de cosas, de ejemplos particulares, por ejemplo, esta A y esta B podría ser tranquilamente, por ejemplo, un medio, o podría ser 2/3, ¿sí? Si el A valiera 2 y el B valiera 3. ¿Sí? Pero como se lo toma en general, bueno, se le pone letras, ¿sí? Y esas letras van tomando números, ¿sí? Pero esto es en general. Después vamos a pasar a ejemplos, ¿sí?, donde tengamos números y donde veamos más lo que yo quiero que aprendan, ¿sí? Entonces, en general, esto es una fracción, ¿sí?, donde tienen A y B, ¿sí?, el numerador y el denominador. Ustedes eso ya lo venían viendo. Y el exponente, ¿sí? El exponente, que ahora vamos a ver qué hay que hacer con esta fracción y con este exponente. Esta fracción que está dentro del paréntesis la vamos a llamar base. ¿Por qué está con un paréntesis acá? Porque el exponente está elevando a toda la fracción. Entonces, si yo no le pongo el paréntesis, no estoy marcando que se eleva toda la fracción. Si yo lo pusiera arriba de la n, sin el paréntesis, eso parecería como que solo se está elevando la letra o el número que representa la letra A, ¿sí? Entonces yo le tengo que poner un paréntesis para marcar que toda la fracción, ¿sí?, está potenciándose, ¿sí? Toda la fracción, tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Por eso el paréntesis, ¿está bien? Entonces, base, lo que está dentro del paréntesis, exponente, lo que está afuera, ¿sí?, y chiquito arriba. Entonces, ¿en qué consiste la potencia? La potencia, ustedes saben que consiste en multiplicar a la base, ¿sí?, a la base, lo que está dentro del paréntesis, tantas veces como me indique el exponente, ¿sí? Si el exponente me dice es un 2, entonces, ¿cuántas veces voy a tener que multiplicar las bases? 2 veces, ¿sí? ¿Por qué? Por sí misma, no multiplicarla por 2, sino multiplicarla por sí misma 2 veces, ¿sí? Si me dice 3, bueno, tendré que multiplicar a la base por sí misma 3 veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me dan el siguiente cálculo, un medio, ¿sí?, elevado al cubo. Fíjense que un medio, 1 viene representando a la letra A, ¿sí?, y el 2 viene representando a la letra B. ¿Ves que es una generalización? ¿Sí? Esto porque acá puede ir cualquier número, ¿sí? Excepto, ¿sí?, acá tendríamos que aclarar, ¿sí?, que en realidad ya lo tienen aclarado, que B no puede ser 0. ¿Por qué B no puede ser 0? Porque no existe la división por 0, entonces B no puede tomar el valor 0. ¿Sí? Pero eso ya lo sabían desde antes, ¿sí? Tengo que multiplicar a la base un medio 3 veces, ¿sí?, como me indica el exponente. Es decir, un medio elevado al cubo, ¿sí?, es un medio por un medio por un medio. Y ustedes ya saben multiplicar fracciones, porque lo vimos en el anterior video. ¿Qué se hace? 1 por 1 por 1, 2 por 2 por 2. Se multiplican todos los numeradores, se multiplican todos los denominadores, ¿sí? Entonces esto queda un octavo, ¿sí? 1 por 1 por 1, 1. 2 por 2 por 2, 8, ¿sí? 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué concluimos con esto? ¿Esto van a tener que hacer todo el cálculo? No, yo estoy explicando cómo lo van a tener que hacer, ¿sí? Pero uno, cuando hace el cálculo, se fija y dice, bueno, este 1
¿sí? Salió de multiplicar todos los unos, ¿sí? Y este 8 salió de multiplicar todos los 2, ¿sí? Pero si yo hubiese hecho 1 al cubo, ¿sí? Lo hubiese separado, o sea, 1 al cubo y 2 al cubo, ¿sí? Lo hubiese hecho por separado. ¿Cuánto daba? Y lo mismo, ¿sí? Porque 1 al cubo me da 1 y 2 al cubo me da 8. O sea que lo que termino haciendo es el cubo de cada uno del numerador. El cubo del numerador me da 1. El cubo del denominador me da 8, ¿sí? O sea, yo hago este cálculo para mostrarles a ustedes lo que tienen que hacer, pero ustedes ya cuando estén un poquito más cancheros con el tema de la potenciación, ya van a saber que se puede directamente cada uno de los términos de la base, ¿sí? Se puede elevar el exponente por separado y armo la fracción con los resultados que me da. Es decir, agarro el numerador, lo elevo al cubo, me da 1. Bueno, entonces el numerador va a ser 1, el del resultado. Agarro el denominador, lo elevo al cubo y va a ser el denominador del resultado, 8. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es el tema de la regla de signos. Antes de la regla de signos voy a poner otro ejemplo acá, como para que quede bien claro esto del numerador y el denominador. Yo lo voy a hacer en un cálculo rápido, no voy a hacerlo directamente como lo puse acá, ¿sí? Voy a poner la fracción 2 tercios, ¿sí? La fracción 2 tercios y la voy a elevar a la cuarta, ¿sí? ¿Está bien? Entonces yo sin hacer esto, yo sé que tengo que hacer 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios, o sea, multiplicar 2 tercios 4 veces. Ahora, si yo hago de la forma rápida, en vez de hacer todo este cálculo que dice acá, lo hago de la manera más rápida, sería elevar el 2 a la cuarta, ¿sí? 2 a la cuarta, que es 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Me da 16, ¿sí? Y 3 elevado a la cuarta, 3 por 3 por 3 por 3, 81, ¿sí? Entonces ese resultado me da 16 sobre 81, de la forma rápida, ¿sí? El que necesita usar la forma, ¿sí? Con los cálculos, ¿sí? Lo puede hacer. No estoy diciendo de ninguna manera que tienen que hacer directamente esto, pero ya para el que está canchero para hacer potencias, bueno, uno lo puede directamente hacer así, ¿sí? Y va a salir más rápido, ¿sí? Todos tienen sus tiempos y sus momentos diferentes, así que pueden hacerlo de la manera que quieran, tanto así, como se sientan más seguros ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora sí al tema de la regla de signos, ¿sí? La regla de signos, a ver, quiero hacer un punto aparte acá. La regla de signos no quiere decir que va a ser una regla de signos diferente a la regla de signos que vimos en la multiplicación y la división. Ahora lo que vamos a ver es que dependiendo de la base que me toque, ¿sí? El signo de la base que me toque y el exponente que me toque, ¿sí? Vamos a obtener resultados, ¿sí? Con signos diferentes o no, ¿sí? Entonces vamos a ver que la regla de signos tiene mucho que ver con la base, con el exponente y obviamente con el resultado que me va a dar a partir de ahí, ¿sí? Entonces vamos a la regla de signos. Bueno, yo acá lo que hice fue crear un cuadro, ¿sí? Para explicarle bien el tema de la regla de signos, ¿sí? Dividí a la base, puse base, exponente, resultado y un ejemplo para que ustedes vean, ¿sí? La base, ¿sí? Puede ser tanto positiva, ¿sí? Como por ejemplo el ejemplo de un medio, ¿sí? Fíjense que es positiva, no tiene el menos, ¿sí? La base. Puede ser cero la base, que es muy raro que pase, ¿sí? Que la base sea cero, ¿sí? Acá, pero puede pasar y, a ver, lo estamos haciendo en general. Puede pasar, ¿sí? Como no, es muy raro que tengan una base cero, pero puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces yo pongo todas las posibilidades, por las dudas de que llegue a pasar, ¿sí? Positiva, cero, y puede ser una base negativa, ¿sí? Acá yo no puse ejemplos de base negativa, pero ahora vamos a ver, ¿sí? Cómo nos manejamos con la base negativa, ¿sí? Es de la misma manera, también si este fuera, si este un medio
fuera negativo, acá iría menos y acá menos, ¿sí? Porque estoy multiplicando la base, que es menos un medio, 3 veces, ¿sí? O sea que se maneja de la misma manera, lo único que en vez de repetir la base, ¿sí?, tantas veces en forma positiva, la repetiremos en forma negativa, ¿sí? Y ahí entra a jugar la regla de signos, ¿sí?, que vimos en la multiplicación y la división. O sea que tiene que ver con esa regla de signos, ¿sí? Es la misma, pasa que armamos un cuadro como para que ustedes vean los distintos tipos de resultados. Entonces, si la base es positiva, pueden pasar dos cosas. Que el exponente sea par o que el exponente sea impar. Por ejemplo, la base positiva con el exponente par, ¿sí?, puede ser este ejemplo, ¿sí? O acá hay un ejemplo, en la misma base 2/3, ¿sí?, es positiva y el exponente es par, ¿sí? Acordémonos que par es 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí?, 12 hacia arriba, y los impares 1, 3, 5, 7, 9 hacia arriba, ¿sí? Entonces, base positiva, exponente par. Por ejemplo, esta base positiva, el 2/3 es positivo, exponente par, el 2. ¿Sí? 2/3 por 2/3, ¿sí?, 4/9. El resultado nos da positivo, ¿sí? Después, acá ponemos resultado positivo, ¿sí? Base positiva, el exponente impar, entonces el resultado es positivo. ¿Por qué? Un cuarto, ¿sí?, base positiva, exponente impar, 3. ¿Sí? Un cuarto por un cuarto por un cuarto, ¿sí? 1/64. ¿Sí? Todos son positivos, entonces el resultado va a ser positivo, ¿sí? Por regla de signos, estos dos signos son positivos, estos tres signos son positivos, o sea que va a dar positivo. Con la base positiva no hay problema, ¿sí? Sea par o impar, el resultado va a dar positivo, ¿está bien? Si es 0, ¿sí?, si es 0, no me importa cómo sea el exponente, si es par o impar, el resultado me va a dar 0. ¿Por qué? Porque si yo acá hago 0 al cuadrado, esto es multiplicar 0 por 0, o sea, la base dos veces. 0 por 0, 0. Y después 0 al cubo, 0 por 0 por 0. ¿Sí? Entonces también da 0. ¿Sí? Entonces, no me importa, ¿sí?, no me importa si el exponente es par o impar, ¿sí? Si la base es 0, el resultado me va a dar 0. ¿Sí? Y vamos al último ejemplo, a la última clasificación de bases, la negativa, ¿sí? Acá tenemos que tener cuidado, ¿sí? Cuando se trabaja con números negativos hay que tener cuidado, ¿sí? Porque el tema de los signos, ¿sí?, puede afectarnos al resultado. Entonces, la negativa puede ser también un exponente par o impar. Pero, la negativa exponente par, fíjense, menos 2/5 elevado al cuadrado. Es multiplicar dos veces la base, pero acá, ¿se acuerdan que yo les dije que hay que poner el negativo? Menos 2/5 por menos 2/5, pues la base trae el negativo, ¿sí? Entonces, menos 2/5 por menos 2/5, ¿sí? Pero por una cuestión de regla de signos, lo vimos en la multiplicación, menos por menos, ¿sí? O también lo habíamos visto, cuando los dos signos son iguales, ¿sí?, el resultado es positivo, o sea que por más de que yo tenga la base negativa, el exponente es par, pero el resultado me da positivo, ¿sí? Y la negativa, con el exponente impar, tenemos menos 3/4, ¿sí?, base negativa, exponente impar, 3. Menos 3/4 por menos 3/4 por menos 3/4, lo multiplico 3 veces, ¿sí? ¿Y por qué me da negativo el resultado? Y porque si yo hago la regla de signos, hago menos por menos, ¿sí?, me da más, porque los dos signos son iguales. Si lo hago de a 2 y después lo hago con la última fracción negativa. Menos por menos me da más. Y ese más por este menos, ¿sí?, más por menos menos, ¿sí? Entonces me da negativo el resultado, ¿sí? ¿Cuánto es el resultado? Bueno, acá habíamos visto 3 al cubo, 27, y 4 al cubo, 64, ¿sí? O 3 por 3 por 3, 27, 4 por 4 por 4, 64, ¿sí? De las dos maneras, de la manera más larga o de la manera más corta, ¿sí?, van a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, este es el cuadro de la regla de signos, ¿sí? Dependiendo de la base,
¿sí? Del exponente, ¿sí? De la base y del exponente vamos a tener el resultado, el signo del resultado. Después el resultado numérico lo van a sacar ustedes, ¿sí? Con sus cuentas, ya sea mentales, ¿sí? En los cálculos auxiliares, ¿sí? Y corroborándolo con la calculadora, pues ya saben que pueden usarla, pero para corroborar resultados, ¿sí? Entonces, de este cuadro lo que vamos a hacer es sacar una conclusión. Si ustedes ya la sacaron, mejor, ¿sí? Pero fíjense que en los resultados, ¿sí? Excepto en el del 0, que sabemos que el 0, ¿sí? Va a ser siempre 0, fíjense en los otros resultados. En una sola posibilidad nos da que el resultado es negativo, acá, ¿sí? Acá, la negativa impar, ¿sí? Después todos los resultados son positivos, ¿sí? Entonces vamos a sacar una conclusión con el tema de los exponentes par-impar. ¿Por qué? Porque la positiva par nos da positivo y la negativa par también nos da positivo, ¿sí? O sea que no estaría importando si la base es negativa o positiva con el exponente par, porque daría positivo de las dos maneras. ¿Se entiende lo que digo? Tanto la base positiva como la base negativa, si lo elevo a un exponente par, me da positivo de las dos maneras. Y la positiva con los impares, ¿sí? Con los exponentes impares, ¿qué pasa con los exponentes impares? Uno me da positivo y la otra negativo. Cuando es positiva la base me da positivo y cuando es negativa la base me da negativo. Entonces, ¿de quién va a depender cuando sea impar? El signo del resultado y de la base, ¿sí? Entonces vamos a sacar una conclusión a partir de esto. Ahora doy vuelta a la hoja y sacamos una conclusión. Entonces, conclusiones acerca del cuadro, ¿sí? Dos conclusiones. Primero, que toda base que se eleva a un exponente par da como resultado un número positivo, ¿sí? O sea que no importa si la base es negativa o positiva. Si está elevado a un exponente par, el resultado va a ser positivo, ¿sí? Va a ser positivo. Esto seguramente lo habrán escuchado, ¿sí? En los años anteriores. Fíjense que las propiedades, ¿sí? o las reglas de potencia, las reglas de signos de las potencias, se conservan tanto para los números naturales, los positivos, los enteros, que agregan a los negativos, y ahora se conservan para los racionales también, ¿sí? Porque son reglas de signos, ¿sí? Los racionales también pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Las fracciones positivas, las fracciones negativas, ¿sí? Entonces, se conservan tanto para los números enteros como para los números naturales como para los racionales, ¿sí? Se van conservando las reglas para todos los tipos de números que estamos viendo por ahora. Entonces, toda base que se eleva un exponente par, resultado positivo. Toda base que se eleva un exponente impar tiene como resultado el mismo signo de la base, ¿sí? Esta es la segunda conclusión que sacamos. Cuando elevamos una base, ¿sí? A un exponente impar, el resultado va a tener el mismo signo que el de la base. O sea que si la base era positiva, ¿sí? Si la base era positiva, el resultado va a ser positivo. Si la base era negativa, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Pero con el exponente impar, ¿sí? Ustedes lo que se tienen que fijar cuando hacen los ejercicios es ¿qué base tengo? ¿Qué exponente tengo? ¿Sí? Entonces, lo más importante ahí es fijarse el exponente, ¿sí? Les doy un consejo. Fíjense el exponente. Si el exponente es par, ¿sí? El resultado va a ser positivo directamente, ni me fijo, ¿sí? Ni me fijo la base, porque la base, el signo de la base no me fijo, ¿no? No me fijo el signo de la base porque sé que me va a dar positivo el resultado, ¿sí? Miro el número nada más para poder hacer la cuenta. Ahora, si es un exponente impar, ¿sí? Miro el signo de la base y el resultado me tiene que dar con el mismo signo que tiene la base. O sea, si es positivo, positivo. Y si es negativo, negativo, ¿sí? Entonces, y después hago la cuenta, ¿sí? Entonces me fijo eso, ¿sí? Me fijo el signo de la base para los exponentes impares, ¿sí? Para los exponentes pares ni me fijo la base, ¿sí? Ni me fijo el signo de la base porque ya sé que me va a dar positivo. ¿Qué pasa? ¿Sí? Última aclaración que hago, que acá no lo pongo, ¿sí? Atentos. ¿Qué pasa si viene un número decimal en vez de un número fraccionario? Acuérdense que los números decimales los pasamos a fracción, ¿sí? Entonces, pasamos a fracción el número decimal y trabajamos con la fracción, ¿sí? No trabajemos con los números decimales, trabajemos con las fracciones, ¿sí? Porque pueden venir números decimales periódicos. Entonces, para números decimales periódicos es muy difícil trabajar.
Entonces trabajemos con las fracciones. Todo lo que venga en decimal, pasémoslo a fracción. ¿Sí? Pasemos la fracción y trabajemos con las fracciones, que es más fácil. ¿Sí? Yo sé que a muchos no les gusta trabajar con las fracciones, pero es más fácil trabajar con las fracciones que con los números decimales. Se van a volver más locos con los números decimales que con las fracciones. ¿Sí? Entonces, todo lo que viene en decimal lo paso a fracción y lo trabajo con las reglas de potenciación, ¿sí? Pero en fracción. ¿Sí? Entonces, mientras que quede eso claro, ¿sí? Me quedo tranquilo. Bueno, cualquier cosa me consultan, ya hasta acá terminamos la clase, ¿sí? Después nos quedarán los ejercicios para hacer, ¿sí? Y bueno, vamos avanzando un poquito más con este tema, ¿sí? Cualquier cosita, ya saben, me consultan por las vías que ya conocen. Y bueno, nada más. Nos vemos en el próximo video.